Hoy, en mi opinión de la polarización. Hace poco me encontré con algo que había creído depurar en Facebook. Pensando un poco mejor, me di cuenta que es imposible eliminar a esas personas que hacen esas publicaciones, porque simplemente son amigos queridos, compañeros de trabajo o familiares que no podría apartar de mi vida. Sin embargo, algunas publicaciones que reflejan sus pensamientos me causan incomodidad. Sobre todo, me causan incomodidad porque los conozco, sé cómo piensan y también sé que no son malas personas, lo que me hace dar cuenta que están polarizados. Si usted escucha y no entiende o no sabe a lo que me refiero, lo explico. La polarización, en el sentido físico y según la Real Academia de la Lengua, quiere decir restringir en una dirección las vibraciones de una onda transversal como la luz u otras radiaciones electromagnéticas. ¡Qué mamada! De las primeras 4 palabras podemos deducir por qué una opinión o punto de vista puede estar polarizado. Está restringido en una dirección. La mayoría de nosotros, cuando formamos una opinión, imitamos rasgos de personas que admiramos. Nadie puede asegurar que una opinión sea más acertada que otra. La cosa cambiaría para el punto de vista. Si desde un punto de vista se forma una opinión y se tiene entendimiento de lo que es una opinión, muy seguramente, si se toma en cuenta otro punto de vista, esta opinión cambiará. Se ajustará ese pensamiento al amplio de los factores que se tomaron en cuenta. Desafortunadamente para los estudiosos de la opinión, de cualquier otro tema controversial, la opinión del opinante promedio se formula inmediatamente al escuchar un título cualquiera. Así nada más, sin preguntar contexto o detalles. Hagamos un ejercicio. Un tema muy controversial para todos es el aborto. En este instante usted ya tiene una opinión y muy probablemente estará polarizada por su educación académica, el contexto social en el que se desarrolló y la influencia de su familia, además de la información disponible en los medios que visite. Si yo lo cambio por legislación del aborto, primero hay que saber qué es legislación y a qué se refiere. Si usted lo sabe, tendrá en cuenta que se refiere a algo de las leyes relacionadas al aborto, y está en lo correcto. La legislación del aborto se refiere a cómo se tomará y muy seguramente algunos pensarán, bueno, hay que castigarlo. Otros dirán, está bien, hay que permitirlo. Pero la legislación va mucho más allá y la polarización daña este juicio. Si se habla de el derecho a abortar, es algo más específico y seguramente su opinión será muy diferente en este punto respecto al del inicio. Legislación médica del aborto. Castigo a las malas prácticas médicas del aborto. Castigo a los médicos y mujeres que realicen prácticas abortistas. Esta es una opinión que cambia mucho cuando se investigan las maneras de abortar. Y alguno puede pensar que es difícil. ¿Difícil para quién? Obviamente para la mujer que aborta, pero será también difícil para un médico, un posible abuelo, un tío, un esposo, un padre. Podemos ver que la mayoría de las opiniones son polarizadas. Los que me conocen ya dedujeron que el motivo de este podcast fue un meme que alguien de mis conocidos publicó. No fue la primera vez que lo veo. Sé que no será la última tampoco. No por eso dejó de causarme esa molestia mientras pensaba en que era una opinión polarizada y básica con muy pocos factores considerados y mucho menos argumentos para defenderla. Y segundo, en la falta de nuestra capacidad para investigar lo más elemental de algún tema. Y pues formar una opinión que no esté influenciada por otra opinión polarizada. Dentro de la polarización, no todo es falta de información. También encontramos una opinión polarizada por alguna creencia popular. A manera personal, tengo la opinión impopular de que no todos los bebés recién nacidos son bonitos. No me juzguen, la opinión de si un bebé es bonito o no está influenciada por los estándares de belleza sociales. Cuando una mamá, y en menor medida un papá, anuncia a su hijo como el bebé más bonito del mundo, lo entiendo. Estaba influenciado y de cierta manera polarizado por su amor, el amor incondicional. Por cierto, ¿deberíamos amar a la familia solo por ser familia o existe un requerimiento o de mérito para ello? Bueno, ese será tema de otro episodio. Asimismo, podemos encontrar miles de opiniones que son polarizadas por el sentimiento del ser humano, la inclinación por presión social o simplemente una idea normalizada.
¿Podríamos, en algún punto, romper estas inclinaciones y tener una opinión imparcial y flexible? Creo que sí se puede. Si encontramos los mecanismos para, primero, entender de dónde viene la opinión propia, segundo, con la aceptación y respeto hacia otras opiniones, tercero, con la capacidad de ver las cosas desde otro punto de vista, y agregaría un cuarto punto, entendiendo que si cambiamos nuestra opinión, no es porque estemos propiamente equivocados. Repetiré siempre, y hasta el cansancio, hasta que se harten y me odien, la opinión no tiene que contener la verdad o la razón. Simplemente es parte de nuestra personalidad y cómo nos definimos. Lo más peligroso de la opinión polarizada es cuando se utiliza un argumento de legislación. Regresemos al aborto. ¿Es malo abortar? Puede ser que sí y puede ser que no. Nadie lo sabe a ciencia cierta. Algunos pueden opinar que es malo y otros pueden opinar que es bueno. Quien piense en una o la otra seguramente estará bajo los efectos de la polarización. Porque para cada argumento existirá una contraargumentación tan válida como la anterior. Se podría debatir por siempre entre la bondad y maldad de quien esté a favor o en contra y no se lograría llegar a nada. Podríamos llegar a una conclusión muy específica para cada caso particular y entonces tendríamos una combinación de situaciones en la que aceptamos o no aceptamos el aborto. Apuesto a que preguntar por qué dije aceptamos o no aceptamos, bueno, fácil. No puedo estar a favor o en contra. A mí me toca respetar la decisión de alguien más. Tolerancia se llama. Entonces, Eri, ¿estás a favor del aborto? Yo preguntaría, ¿el aborto de quién? ¿Por qué quiere abortar? ¿Es su única alternativa? ¿Analizó tal o cual alternativa? ¿Es seguro lo que va a hacer? ¿No traerá más problemas que soluciones? Si es una persona que conozco, cercana, de esas de las que me interesa su bienestar, haré todas las preguntas. De otra forma, muy seguramente me detendré con la primera pregunta y diré, híjole, ojalá todo salga bien. Si necesita ayuda con algo, antes o después, me dices. Y como soy morboso, estaré interesado en cómo fue ese proceso. Como siempre, todo se reduce a dos cosas. La primera, el respeto que merecen los demás, y segunda, la información con la que se formó esa opinión. Una comunidad muy controversial por sus opiniones son las comunidades feministas, estrictamente el feminismo radical y extremista, ese que le echa la culpa de todo a los hombres por ser, ya saben, hombres. Esta culpa va en el sentido de responsabilizar a los hombres de sus actos. Juzgan de maldad antes que de ignorancia. Sin embargo, esta atribución de responsabilidad está polarizada, a causa de la ignorancia de algún detalle. Para concluir, y para no ser juzgado de machista, puedo decir que la mayoría del extremismo se da por ignorancia. No quiero dar a entender que la ignorancia es mala como tal. Nuevamente, si la juzgamos a la ligera, estaríamos polarizados. Antes de seguir, quiero definir ignorancia, porque me encanta definir chingaderas. Veamos. Aunque no es nada complejo ni difícil de entender, el concepto es tan poderoso que conlleva muchas implicaciones. Simplemente es falta de conocimiento. En muchísimas ocasiones hemos podido encontrar esta palabra como un insulto, pero no hay tal. Solamente es que no se conoce algo. Entonces, teniendo en cuenta todos, absolutamente todos somos ignorantes. Nadie tiene conocimiento absoluto. Podríamos tener muchos conocimientos en un tema, pero aún así ignoraríamos algunas particularidades. Hay un matiz negativo en todo esto de la ignorancia. La ignorancia no es mala, el conocimiento absoluto no existe, sin embargo, la gente sigue juzgando a otra gente que no conoce ciertos detalles de algún tema. Esto me recuerda a la fábula de la evaluación del pez y el mono. Para evaluar las habilidades de ambos se crea una competencia en la que tienen que subir a un árbol, de esos que dan plátanos, palmeras, no sé cómo son, platanares. Bajar una penca, pelar un par de plátanos y comer uno. Es una obviedad que el pez no puede hacer ninguna de esas maniobras, pero si cambiamos el escenario o las pruebas, el mono probablemente no tendría oportunidad alguna. ¿Cómo combatir la ignorancia? Primero, con un cambio de cultura. Aquí vamos otra vez. Tenemos la idea polarizada de que la cultura es buena. Nada más alejado de la realidad. La cultura no puede poseer una calidad de bondad o de maldad. ¿Por qué? Bueno, vamos a definir esta chingadera. Porque me encanta definir chingaderas. La cultura es, en palabras de la Real Academia, un conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico.
Como segunda definición, es el conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial en una época o grupo social. Podemos decir que son todos los atributos que definen a un grupo social. Por eso escuchamos frases como la cultura asiática, mexicana, latina, anglosajona, etcétera, etcétera. También sirve para grupos o subgrupos sociales más pequeños como la cultura de los metaleros o, más simple, la cultura popular. Regresando al combate de la ignorancia, tenemos que hacer un cambio de cultura. Tenemos la cultura del "pero me entendiste" y en menor medida ya estoy viejo, ya no aprendo. Ideas culturales que hay que derrumbar. La educación, pensarán algunos, es el elemento clave. Otra vez ignoramos los detalles. ¿Qué tipo de educación necesitamos? ¿Son los temas académicos los de interés para nosotros? Tal vez sí, tal vez no. No puedo asegurar que la preparación académica nos dé todas las armas para sortear estos obstáculos culturales. Lo que sí puedo asegurar es que mediante algunas herramientas educativas perdemos el miedo a aprender y ganamos la valentía para aceptar nuestra ignorancia. Más que conocimiento de un tema o grupo de temas, se tiene que enfocar a la curiosidad. El ser humano posee una curiosidad natural que se va apagando conforme se cree que se posee el conocimiento verdadero y absoluto. Pero, nuevamente, no hay conocimiento absoluto. Cada día se hacen descubrimientos. Algunos dejan obsoletos a los precedentes. La rueda, 3500 años antes de Cristo, la pólvora en el siglo X, los antibióticos en 1877. La electricidad fue magia y luego algo para ricos. Ahora no podemos encontrar alguna actividad en la que no nos ayude. La mayoría de estos descubrimientos se complementan. Con esta impronta podemos pensar que antes de hablar, sin conocer, sería buena idea investigar para encontrar el complemento a nuestras ideas. Segundo, con respeto. No es tema nuevo en este podcast que hable de ello. El respeto es otra forma de combatir la polarización. Que la muchacha quiere ser pues a mí no me importa cómo quiera ser la muchacha. Ciertamente, si alguien quiere mi consejo, lo daré con gusto. Si no lo quiere, también lo daré. Si lo toma, está bien. Si no lo toma, también está bien. Si alguien me da un consejo y no lo pedí, esperaría que no se ofenda ni me juzgue en caso de que no lo tome. Finalmente, para cerrar la triada de la no polarización, la empatía. No es nuevo que hable de empatía en este podcast. Es uno de los atributos humanos que más me gustan. Este desencadena la solidaridad y muchos otros valores que nos definen como seres humanos, y que gracias a ellos hemos logrado sobrevivir y desarrollar lo que somos. Bueno y malo, sin distinción. Para unos, somos lo máximo, para otros, no tanto. Algunos podrían decir que la sociedad va en decadencia, otros podrían decir que, al contrario, estamos logrando el desarrollo. Esto es un claro ejemplo de polarización. La burbuja del entorno, le llaman algunos. Yo tengo la teoría de que simplemente tenemos fácil acceso a noticias y hechos o eventos que, en épocas pasadas, eran difíciles de transmitir. Si se pudieran calificar todos los eventos, buenos y malos, siendo menos 10 maldad pura y más 10 bondad pura, quedaríamos en 0. Nuevamente nos vemos envueltos en la ignorancia, o el conocimiento de un solo lado del tema. Como siempre, me despido con el agradecimiento infinito a ustedes que apoyan este proyecto escuchando, compartiendo, comentando y sobre todo, opinando.